Finalmente, la plenaria del Senado de la República hundió en la noche de este martes la reforma constitucional que buscaba legalizar el consumo de cannabis de uso adulto. El proyecto necesitaba 54 votos en esta corporación, pero se quedó con 47 a favor en su informe de ponencia y pues finalmente se hundió. Hay que recordar que esta es la primera vez que una iniciativa para legalizar el uso adulto del cannabis llega tan lejos y eso es un hito muy importante. Vamos a hablar hoy y agradeciéndoles por estar acá, por sintonizar este canal, por darle clic, por suscribirse. Vamos a saludar hoy a la congresista María José Pizarro, quien ha estado al frente de este debate también con Juan Carlos Lozada, quien ya tuvimos en este canal, pero vamos a saludarla a ella para preguntarle cómo fueron esas largas horas de debate finalmente y pues bueno, se hundió este proyecto. Gracias por estar con nosotros, congresista. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a ti María Camila y a todas las personas que siguen este programa. Pues bueno, ayer un sabor agridulce, podríamos decirlo de alguna manera, agridulce porque si bien no logramos los votos suficientes, a pesar de todo lo trabajado, del debate argumentado con ideas, sin fanatismos, sin radicalismos, pero con el objetivo muy claro de lograr superar toda una serie de cosas que por supuesto nos ponen y que podríamos además manejar de una manera completamente diferente, pues por supuesto dulce porque de todas maneras nunca habíamos llegado tan lejos con una propuesta de este tipo, pero además realmente los votos fueron en votos, en términos de votos, aunque no ganamos las mayorías requeridas para que este proyecto de ley pudiera seguir su trámite, sí tuvimos mayorías en el Senado de la República. Quiere decir que con un poco más fuerza de trabajo, muy seguramente podemos sacarlo adelante. En primer lugar, porque es una iniciativa en la que confluyen distintos partidos políticos, porque creo que después de los argumentos que se presentaron, aunque hay posiciones en contra, cada vez se va, vamos a decir, desterrando el radicalismo alrededor de este tema, porque finalmente creo que lograremos seguir trabajando en esas mayorías y bueno, hay situaciones que realmente hicieron que este proyecto se hundiera. En primer lugar, la ausencia de algunos congresistas y contábamos con sus votos para poder sacarlo adelante, pero también por un acuerdo que finalmente no se pudo materializar con el Partido Cambio Radical, a pesar de que habían varios de ellos que habían acompañado el proyecto de ley a lo largo de todo su trámite, pero que ayer, por supuesto, después de lo sucedido en las plenarias pasadas, pues decidieron retirar su apoyo a este proyecto y nos quedamos, digamos, con el pan a la puerta del horno. ¿Qué hizo falta? ¿Qué hizo falta? Porque, pues, bueno, usted nos dice, al final se fueron unos votos. ¿Qué cree que les hizo falta a ustedes para, que ese voto no cambiara al final? Pues mira, lo primero es que en la discusión que se inició el lunes, realmente estuvimos sufriendo por un voto, porque hasta ese momento el Partido Cambio Radical mantenía su posición de acompañar el proyecto de ley. Ellos habían presentado una proposición que en principio nosotros acompañábamos como autores y ponentes, sin embargo, los tiempos legislativos ya no nos daban, ¿sí? Porque se introdujo en el último debate. Como es una reforma constitucional, si seguía adelante esa proposición, hubiésemos requerido conciliación y realmente con lo sucedido en las plenarias pasadas perdimos 2 días valiosos de discusión y no podíamos mantener el acuerdo alrededor de esta proposición. Finalmente, de todas maneras, el Partido Cambio Radical es un partido que se ha declarado en oposición y que en razón de esa declaratoria, pues tomaron la decisión de no acompañar este proyecto que no era iniciativa del gobierno, pero sí era un proyecto de ley que acompañaba al gobierno y que era coautoría de varios
de los senadores y representantes de esta bancada, pero realmente al final no se pudo mantener ese acuerdo, perdimos esos 4 votos vitales, o 6 votos de los cuales se había hablado inicialmente, y pero también la ausencia de algunos congresistas nos jugó una mala pasada para poder hacer realidad este proyecto de ley que tiene, yo creo que múltiples bondades, y que yo creo que con un trabajo de pedagogía serio muy seguramente vamos a poderlo sacar el próximo periodo. Senadora, pero además es que quiero decirle a Jonathan que por favor nos ponga este video. De repente llegó el Partido Conservador a la plenaria y llegó con estos carteles y con este mensaje, Jonathan, rodeando el video. La mata si mata. La mata si mata, repetían y repetían algunos congresistas conservadores, senadora, y bueno, ese es básicamente como la excusa de ellos para decirle no a esto. ¿Qué piensa usted? Digamos, quisiera saber qué pasa por su cabeza cuando usted ve estos carteles y cuando ve a los congresistas del Partido Conservador diciendo que la mata si mata. Pues bueno, en primer lugar, yo respeto sus posiciones políticas y respeto sus posiciones ideológicas. Nosotros intentamos sacar adelante un debate muy argumentado, muy técnico y, como decía, sin fanatismo, sin tener que llegar a situaciones que tensionan, pues por supuesto, las decisiones que se toman en el Congreso de la República. Pero hay unos datos que yo creo que son contundentes y que debemos tener en mente. Lo primero es que lo dijimos y lo repetimos a lo largo de la discusión del proyecto de ley, que el cannabis es una de las sustancias menos adictivas, de las sustancias psicoactivas menos adictivas, que si lo comparamos con sustancias que son legales como el tabaco y el alcohol, pues realmente es 100 veces menos problemática que el alcohol y menos problemática que el tabaco, tanto para quien lo consume como para quienes, digamos, le rodean. Yo creo que son sustancias estas, porque se habló muchísimo, además de que el cannabis y la marihuana es la verdadera puerta de entrada a las drogas, pero realmente los datos son contundentes digamos, en contraponerse a esta afirmación. En primer lugar, porque la verdadera puerta de entrada a las drogas es el tabaco y es el cigarrillo, precisamente porque son sustancias legalmente y socialmente aceptadas, que se encuentran en cualquier esquina, y cuando ya tú accedes al alcohol, al tabaco, puedes acceder pues obviamente a otras drogas, y son las que más se consumen por parte de los jóvenes y son legales. Es decir, que la lógica prohibicionista, que ha sido muy blanda con el tabaco y el alcohol, fíjate cómo termina siendo excepcionalmente dura con el cannabis cuando los datos son absolutamente contundentes. En segundo lugar, no existen registros de muertes de sobredosis con marihuana. Pasa todo lo contrario con el tabaco y el cigarrillo, con el tabaco y el alcohol. Mientras que, por ejemplo, el cigarrillo mata 8 millones de personas y de consumidores en el mundo al año, de los cuales 1.2 son personas que mueren por exposición al humo ajeno, y en Colombia nosotros estamos hablando de una cifra que no es menor, estamos hablando de 400.000 muertes en los últimos 10 años, y esto si lo miramos en 400.000 muertes, perdón, por año, no son en los últimos 10 años. Lo que es peor, esto es peor perdón, no, 400.000 muertes en los últimos 10 años, disculpa, y esto es peor que la pandemia del COVID-19. Quiere decir que realmente nosotros estamos en una situación, digamos, y con un abordaje que no es el abordaje erróneo, porque que es un abordaje erróneo, perdón, porque precisamente los recursos que se recaudan por los impuestos al tabaco y al alcohol son impuestos que se redirigen al sistema de salud y en campañas de prevención, y resulta que esas campañas de prevención sí han sido altamente efectivas en nuestro país. Que 400.000 personas mueran al año en Colombia por fumar cigarrillo, frente a que no existe ningún registro de muertes por consumo de marihuana o por sobredosis de marihuana, perdón, nos permite, digamos, no atender el problema. Hoy las personas que consumen marihuana van al sistema de salud, y es una carga impositiva, es una carga que tiene el sistema de salud sin que podamos tener ninguna herramienta legal para poder
digamos, abordar este problema de una manera diferente. Yo creo que con un consumo, con un impuesto al consumo de cannabis, podríamos redirigirlo precisamente a campañas de prevención de otras sustancias potencialmente peligrosas como el fentanilo, la heroína, el bazuco, etcétera, y además para campañas de salud y para el sistema de salud en nuestro país. Creo que tomamos una decisión que no fue la decisión correcta, precisamente históricamente ha prevalecido un enfoque erróneo y un enfoque fracasado de lucha contra las drogas. Y es que precisamente no solamente es el tema del consumo, sino también de las mafias, de cómo es regular, está regulado, digamos, el consumo, pero no la venta ni la compra. Eso ha fortalecido a las mafias, que era lo que nos explicaba Juan Carlos Lozada la semana pasada. Esto está también científicamente comprobado, o sea, esto está comprobado con datos en distintos lugares del mundo en donde ha habido consumo y en donde ha estado regulado la venta y la compra. Pues ya, lo que podemos afirmar y sin ningún temor es la lucha contra las drogas, el enfoque de lucha contra las drogas ha sido un fracaso absoluto, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Después de 50 años, porque recordemos que la lucha contra las drogas empieza en Estados Unidos bajo el gobierno de Richard Nixon, Estados Unidos ha estado $1 trillón en 600 mil millones de dólares alrededor del mundo. En Colombia hemos invertido 80 billones de pesos que habrían podido invertirse en educación, que habrían podido invertirse en salud, en vías terciarias, en vivienda, etcétera. A pesar de todo, el consumo no disminuyó, es decir, tenemos una inversión astronómica de recursos y el consumo no disminuyó, al contrario, aumentó. Aumentó el consumo en Estados Unidos y ha aumentado el consumo en el mundo. Esto de entrada ya te dice que el modelo es un modelo fracasado, pero las mafias se fortalecieron también porque en la ilegalidad no se fortalece la legalidad, en la ilegalidad se fortalece la ilegalidad. Hemos perdido no solamente cientos de miles de vidas en medio del conflicto que nosotros hemos padecido de manera muy, muy fuerte, muy corta, sino que además ha enriquecido estas mafias, dio sostén para las mafias. ¿Y esto por qué? Pues porque las ganancias son igualmente astronómicas. La última revisión que se hizo de las ganancias de las mafias, los grupos ilegales, la última se hizo en el 2009, es decir, se hizo hace bastante tiempo, y se estimó en el 2009 que las ganancias de 84 millones de dólares al año. Imagínate de cuánto estaríamos hablando hoy. Hoy, al día actual, estamos hablando de cifras astronómicas de ganancias en la ilegalidad, no en la legalidad, no para fortalecer el sistema de salud, no para fortalecer las campañas de prevención, no para sacar a nuestros jóvenes de la violencia y del consumo, sino precisamente para enriquecer a mafias que se ensañan particularmente en estas personas, ¿Me en puede las regalar personas más esa débiles. cifra de nuevo? Porque se le cortó justo cuando estaba diciendo la cifra de la ganancia. La Recién. ganancia que se estimó por última vez en el año 2009 era de 84.000 millones de dólares al año. Eso es lo que ganan las mafias alrededor del mundo en la ilegalidad y ese es el dinero que se queda en la ilegalidad y no en la legalidad. ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Qué va a pasar? O sea, se hunde para que la gente también sepa logísticamente qué pasa. Esto se hunde en el Congreso y cuando se vuelve a presentar. Pues bueno, lo primero que tendremos que hacer es hablar con el coautor Juan Carlos Lozada. Yo creo que hemos hecho un trabajo juntos y y lo mejor sería continuar en este trabajo juntos, además logrando el apoyo de muchos otros, es decir, que en la radicación de un nuevo proyecto de ley esté la firma de muchos otros congresistas, porque además hay una nueva oportunidad. Como ya sabemos cuáles son varias de las posiciones y cómo podríamos incluirlas desde el principio para agilizar el debate y para poder realmente fortalecer la iniciativa, pues en términos prácticos tendríamos que erradicarla en el próximo periodo, es decir, el 20 de julio, y lograr que en este próximo año se dieran los 8 debates, lo cual es muy difícil, pero creemos que si logramos y aprendimos de la incidencia que logramos hacer en términos
del lobby parlamentario y del tiempo parlamentario. El lobby me refiero a la relación entre parlamentarios y no lobby de empresas canábicas, sino precisamente de lograr ajustar los tiempos para que ojalá pudiésemos estar votando esta iniciativa a el próximo año, justo en un año. Menos de un año es muy difícil que podamos dar 8 debates, puede que nos vayamos un poco más de ese año y medio. Creo que sería idóneo radicarla el próximo 20 de julio porque lo que hemos visto es que fuera de los tiempos electorales es mucho más sencillo sacar adelante una iniciativa de este tipo. Yo creo que el hecho de que se cruzaran las elecciones regionales también es uno de los factores que jugó en contra. Usted ahorita, y me quedó la duda, hablaba de un posible impuesto para el consumo de cannabis. ¿De cuánto sería eso? ¿De cuánto estarían pensando en ese impuesto? Lo que pasa es que el número, el porcentaje total viene después de aprobada la reforma constitucional. Vendría en la ley que que regula, perdón, la reforma constitucional. Así que primero tenemos que lograr esa modificación en la Constitución y luego ya podríamos Ok. pasar a regular todo lo relacionado con el mercado del cannabis. Ok, entendido. Pues senadora, muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias igual por dar el debate. Fueron 8 muy largos y sabemos que no era una tarea fácil, como bien lo había dicho el congresista Juan Carlos Lozada también acá. Y finalmente, bueno, se hundió este proyecto. Esperamos que tengan una mejor suerte para una siguiente vez. Muchas gracias. Esto por el bien del país y por la lucha contra las drogas, que ha sido en distintas oportunidades fallida y fracasada. Así que muchas gracias, senadora María José Pizarro, por haber estado acá. No, a ustedes muchísimas gracias. Un saludo y tendremos otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, senadora. A todos, gracias, gracias por conectarse, gracias por suscribirse. Ya casi somos 25,000 personas en este canal, así que les agradezco por seguir el contenido y por seguir suscribiéndose y por seguir activando la campanita que les indica que hay un nuevo video. Nos vemos más tarde en otro video. Chao, chao.